Capítulo 9. Los fantasmas de la cueva. El amanecer llegó a Eldoria como un susurro de luz, tiñendo el horizonte con pinceladas de rosa y dorado que se filtraban entre las copas de los árboles. Lyra y Elandril habían dejado atrás el claro de los robles antiguos, donde la noche anterior el espíritu del bosque les había encomendado su misión, y ahora se encontraban frente a la entrada de la cueva de los susurros. La grieta oscura se abría en la ladera de una colina cubierta de enredaderas. Sus hojas verde oscuro colgaban como cortinas que apenas se movían con la brisa matinal. El aire que emanaba de su interior era gélido, un aliento helado que contrastaba con la tibieza del sol naciente, y traía consigo un olor a tierra húmeda mezclado con algo más inquietante, algo podrido que se aferraba a la garganta como un mal presagio. Elandril desenvainó su espada con un movimiento fluido. La hoja élfica brillaba con un leve resplandor azul que parecía pulsar como un latido vivo, un eco de la magia antigua que la había forjado. Lyra, a su lado, ajustaba la cuerda de su arco con dedos hábiles, asegurándose de que estuviera tensa y lista. Sus ojos marrones estaban escudriñando la oscuridad que se extendía ante ellos. «Quédate cerca», murmuró con voz baja pero firme, cargada de una autoridad que no admitía discusión. Sus botas crujieron sobre la grava suelta mientras avanzaba con pasos decididos hacia la boca de la cueva. Su armadura abollada reflejaba apenas la luz del amanecer. Lyra lo siguió de cerca. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación que le aceleraba el pulso. Habían dejado a Tormenta de Plata atado a un árbol a pocos metros, con su crin plateada ondeando al viento como un faro de esperanza al que regresarían. Ella apretó el arco contra su pecho, sintiendo la madera suave bajo sus dedos, y respiró hondo para calmar los nervios que danzaban en su interior. El recuerdo del espíritu del bosque aún resonaba en su mente. El orbe de la paz yacía en esta cueva. El primero de los 3 artefactos que debían recuperar para detener la maldición que amenazaba Eldoria. Pero las historias que había oído en Valderra sobre este lugar pesaban en su alma como una advertencia. Eran susurros de aldeanos sobre viajeros que entraban y nunca salían. Dentro, la oscuridad los envolvió como un sudario, una negrura tan densa que parecía absorber la luz del exterior y silenciar el mundo que habían dejado atrás. El resplandor azul de la espada de Elandril era su única guía, un faro tenue que iluminaba apenas unos pasos adelante. Las paredes de la cueva estaban talladas con runas élficas desgastadas por el tiempo. Sus líneas curvas y elegantes eran apenas visibles bajo capas de musgo y humedad. Lyra rozó una con la punta de los dedos, sintiendo la piedra fría y áspera, y se preguntó cuántos siglos habrían pasado desde que alguien las grabó. El eco de sus pasos resonaba como tambores lejanos, un ritmo irregular que llenaba el silencio opresivo y hacía que el espacio pareciera vivo, como si la cueva misma estuviera observando sus movimientos. El aire era cada vez más frío, y el olor a podredumbre se intensificaba, un hedor que le revolvía el estómago y le hacía apretar los dientes. Elandril avanzaba con cautela, su espada en alto, sus ojos verdes entrecerrados mientras escudriñaba las sombras. «Esto no es solo una cueva», dijo en voz baja casi para sí mismo. «Hay algo aquí, algo que no pertenece a este mundo». Su tono era tenso, y Lyra notó cómo sus hombros se endurecían bajo la armadura, como si se preparara para un golpe invisible. Ella asintió. Aunque Elandril no podía verla, y ajustó una flecha en su arco, manteniéndola lista, pero sin tensar la cuerda aún. Habían enfrentado a Viratar juntos, habían sobrevivido a la separación y al fuego, pero esto era diferente. El espíritu había hablado de sombras, de una maldición antigua, y ahora, en las entrañas de esta cueva, sentía que esas palabras cobraban vida. Entonces, los vieron. Un leve movimiento en la penumbra, un destello de luz pálida que no venía de la espada de Elandril. Figuras translúcidas emergieron de las sombras, lentas y silenciosas, como si se alzaran de un sueño profundo. Eran elfos, o lo que quedaba de ellos. Rostros desencajados, con mejillas hundidas y ojos vacíos como pozos negros, sus bocas abiertas en lamentos silenciosos que no emitían sonido pero que Lyra podía sentir en sus huesos. Sus cuerpos eran etéreos, hechos de niebla y luz mortecina, y flotaban apenas sobre el suelo de la cueva. Sus túnicas desgarradas ondeaban como si un viento invisible las agitara. Eran los caídos, atrapados entre la vida y la muerte, guardianes involuntarios del orbe de la paz, o quizás víctimas de la misma maldición que ahora amenazaba Eldoria. «¡Atrás!», gritó Elandril. Su voz resonaba contra las paredes de piedra.
Blandió su espada en un arco amplio, la hoja cortando el aire con un silbido agudo, pero el acero atravesó a los fantasmas sin efecto, disipando sus formas solo por un instante antes de que volvieran a juntarse. Uno de ellos, un elfo alto con una cicatriz espectral cruzándole el rostro, se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Sus garras etéreas, afiladas como dagas de hielo, rozaron la armadura de Elandril, y aunque no dejaron marca visible, un frío mortal lo invadió. Fue como si el invierno mismo se hubiera deslizado bajo su piel, congelando su sangre y robándole el aliento. Cayó de rodillas con un jadeo ronco, la espada resbalaba de su mano y golpeó la piedra con un clan metálico. Sus ojos se nublaron, y su mente se llenó de imágenes que no quería revivir. La guerra contra Viratar, el rugido del dragón resonando en sus oídos, la sangre tiñendo la tierra del Doria, los gritos de amigos que habían caído bajo las garras y el fuego. Vio a Tarion, su hermano perdido, desvaneciéndose en la niebla de una batalla lejana, y el peso de esa culpa lo aplastó contra el suelo. Lyra dejó caer su arco al verlo. El arma golpeó la roca con un sonido sordo que apenas registró en su mente. «Elandril», exclamó, corriendo hacia él mientras los fantasmas comenzaban a rodearlos. Sus formas flotaron más cerca, sus lamentos silenciosos convirtiéndose en un zumbido que le erizaba la piel. Se arrodilló a su lado, ignorando el frío que emanaba de las figuras espectrales, y tomó su rostro entre las manos. Su piel estaba helada, sus labios temblaban, y sus ojos estaban perdidos en un lugar que ella no podía alcanzar. «Elandril, mírame», suplicó con su voz quebrándose por el miedo. Los fantasmas se acercaban con sus garras extendidas, y Lyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se movió. Recordó las palabras del espíritu en el claro, la voz etérea que había hablado de luz y sombras. Y entonces lo entendió. «El canto», exclamó, más para sí misma que para él. Cerró los ojos, ignorando el pánico que le apretaba el pecho, y respiró hondo, buscando la calma en medio del caos. Alzó la voz en una melodía clara y serena, una canción que no había aprendido de nadie, sino que parecía brotar de su alma. «Almas rotas, encuentren descanso. Que la luz os guíe al fin». Las palabras eran simples, pero las cantó con una fuerza que resonó en la cueva. Su voz llenaba el espacio como un río que barre la oscuridad. Era un eco de la esperanza que había llevado consigo desde Valderra, del amor que la unía a Elandril, de la fe en que podían superar esto juntos. Las notas temblaron al principio, pero ganaron firmeza, tejiendo un hilo de luz en la penumbra. Los fantasmas retrocedieron, sus formas ahora eran vacilantes, como si la canción los desarmara. Sus lamentos silenciosos se transformaron en susurros de gratitud, tenues y frágiles, como hojas cayendo al suelo. Uno por uno, se disolvieron en la oscuridad, sus rostros se suavizaron por un instante antes de desaparecer, dejando tras de sí un silencio que era casi reverente. Elandril parpadeó con el frío abandonando su cuerpo mientras la voz de Lyra lo traía de vuelta. «Lyra», murmuró, su respiración era aún irregular, pero sus ojos encontraron los de ella, y en ellos brilló un destello de reconocimiento. Ella sonrió débilmente, las lágrimas le quemaban los ojos, y lo ayudó a ponerse de pie, apoyando una mano en su brazo. Entonces lo vieron. Al fondo de la cueva, una pared de piedra se deslizó con un crujido grave, revelando una cámara oculta. La luz azul de la espada de Elandril iluminó el espacio, y allí, sobre un pedestal de piedra tallado con runas aún más antiguas, brillaba el orbe de la paz. Era una esfera de cristal del tamaño de un puño, su superficie pulida pulsando con una luz blanca que parecía viva, como el latido de un corazón. Lyra se acercó con pasos temblorosos. El eco de la canción aún resonaba en su mente, y extendió las manos hacia el artefacto. Al tocarlo, una calidez suave le recorrió los dedos, disipando el frío de la cueva, y lo levantó con cuidado, como si temiera que se rompiera. «Lo tenemos», susurró, girándose hacia Elandril con una mezcla de alivio y asombro. Él asintió, recuperando su espada del suelo y envainándola con un movimiento lento. «Gracias a ti», dijo. Su voz era más firme ahora, aunque todavía cargada de un peso que no podía ocultar. Juntos salieron al exterior con el sol del mediodía bañándolos con una luz que parecía limpiar las sombras de la cueva. El aire fresco llenó sus pulmones, y Lyra guardó el orbe en su bolsa de cuero, asegurándolo con un nudo firme. Pero mientras caminaban de regreso al bosque, Elandril no habló. Sus ojos estaban nublados, su respiración irregular,
como si los recuerdos que los fantasmas habían despertado aún lo persiguieran. Lyra lo observó en silencio, notando cómo sus manos temblaban ligeramente, como su mirada se perdía en el horizonte. Cuando llegaron a un claro cercano, donde Tormenta de Plata los esperaba con un relincho suave, Lyra se detuvo y lo tomó del brazo, girándolo hacia ella. Sin decir nada, lo abrazó bajo la luz del sol. Sus brazos estaban rodeándolo con una fuerza que hablaba de todo lo que no podía expresar con palabras. «Estás aquí conmigo», susurró contra su pecho. Su voz parecía un ancla en la tormenta que lo consumía. «Eso es lo que importa». Él asintió, un gesto pequeño pero sincero, y la envolvió en sus brazos, apoyando la barbilla en su cabeza. Por un momento, el mundo se redujo a ese abrazo, al calor de sus cuerpos, al latido compartido que los mantenía en pie. Pero el peso de sus traumas seguía aferrado a su alma, un eco silencioso que Lyra sabía que no desaparecería tan fácilmente. Mientras desataban a Tormenta de Plata y preparaban sus cosas, el cielo sobre ellos se alzaba claro y brillante, un contraste con la oscuridad que habían dejado atrás. Sin embargo, en la distancia, las montañas negras se perfilaban como gigantes dormidos con sus picos nevados brillando bajo el sol. El siguiente artefacto, la pluma de la libertad, los esperaba allí, custodiado por un grifo de plumas doradas. Lyra miró a Elandril, notando cómo sus hombros se enderezaban ligeramente, como si la promesa de una nueva prueba lo sacara de su ensimismamiento. «Hacia las montañas», dijo ella, montando el caballo con un movimiento ágil. Él asintió, subiendo detrás de ella, y juntos se alejaron del bosque por el camino hacia el risco escarpado que se abría ante ellos como un desafío inevitable. Capítulo 10. El grifo de las montañas. El sol del mediodía brillaba con una intensidad implacable sobre las montañas negras. Sus picos cubiertos de nieve resplandecían como si estuvieran hechos de cristal puro, un contraste cegador contra el cielo azul sin nubes. Lyra y Elandril habían dejado atrás la cueva de los susurros al amanecer. El orbe de la paz estaba guardado con seguridad en la bolsa de cuero que colgaba de la cintura de Lyra, con su luz blanca pulsando débilmente a través de la tela como un recordatorio de la victoria que habían arrancado de las garras de los fantasmas. Habían cabalgado en Tormenta de Plata durante horas, avanzando con paso firme a través del bosque, hasta que los árboles comenzaron a disminuir y el terreno se inclinó hacia arriba, anunciando la frontera entre el Doria y las tierras altas. Ahora, las montañas se alzaban ante ellos como gigantes dormidos, sus laderas escarpadas cubiertas de rocas sueltas y parches de hielo que reflejaban el sol en destellos afilados. El aire era más delgado aquí, cortante y frío, y cada respiración formaba pequeñas nubes de vaho que se disipaban rápidamente en el viento helado. La pluma de la libertad, el segundo artefacto que el espíritu del bosque les había encomendado recuperar, estaba custodiada por un grifo de plumas doradas en un nido encaramado en un risco escarpado, según el mapa etéreo que habían recibido en el claro 2 noches atrás. La idea de enfrentarse a una criatura tan legendaria, mitad león, mitad águila, un guardián feroz de las alturas, pesaba en la mente de Lyra mientras desmontaban al pie de la montaña. Tormenta de Plata relinchó suavemente, sus orejas temblaban como si percibiera el peligro que los aguardaba, y Lyra le dio una palmada tranquilizadora en el flanco antes de volverse hacia Elandril. Estaba de pie junto al caballo, su figura alta y esbelta estaba recortada contra el paisaje inhóspito, se ajustaba las correas de su armadura con movimientos precisos. La luz del sol arrancaba destellos plateados de su cabello despeinado, pero sus ojos verdes estaban fijos en el risco que se alzaba ante ellos, su expresión endurecida por una mezcla de determinación y cansancio. «Esto no será como la cueva», dijo Lyra, rompiendo el silencio mientras ataba su capa más fuerte contra el viento. Su voz era firme, pero había un matiz de preocupación en ella, un eco de la tensión que aún sentía tras el encuentro con los fantasmas. Esos espíritus eran fríos, pero este grifo será fuego y garras. ¿Estás seguro de que estás listo? Sus ojos buscaron los de él, recordando cómo había caído de rodillas en la oscuridad, atrapado por los recuerdos que los espectros habían desenterrado. El peso de esos traumas seguía allí, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente al ajustar su espada, en el silencio que había guardado durante el viaje desde el bosque. Elandril giró la cabeza hacia ella, y por un instante, una sombra cruzó su rostro. «No estoy seguro de nada», admitió con voz baja y ronca, cargada de una honestidad cruda. «Pero el espíritu dijo que necesitamos estos artefactos para detener la maldición. Si no lo hacemos,
Todo lo que hemos pasado habrá sido en vano. Hizo una pausa, suavizando su mirada al posarla en ella. Y no dejaré que esas sombras te alcancen, Lyra. No mientras pueda luchar. Extendió una mano hacia ella, y ella la tomó, sintiendo la calidez de su piel a través del frío que los rodeaba. Fue un gesto breve pero significativo, un recordatorio de la promesa que los unía. Lyra asintió, soltando su mano para ajustar la cuerda de su arco, que llevaba colgado al hombro. Entonces subamos, dijo con tono práctico pero decidido. El mapa mostraba el nido cerca de la cima. Si el grifo está allí, lo enfrentaremos juntos. El Andril esbozó una media sonrisa, la primera desde que habían salido de la cueva, y juntos comenzaron el ascenso, dejando a Tormenta de Plata al pie del sendero con una orden suave para que esperara. El camino era traicionero, con una pendiente empinada cubierta de grava suelta y placas de hielo que crujían bajo sus botas. El viento cortante azotaba sus rostros, arrancándole mechones de cabello a Lyra de su trenza y haciendo que la capa de Elandril ondeara como una bandera desgarrada. Usaron las manos para aferrarse a las rocas con sus dedos arañándose contra la piedra helada, y el esfuerzo les aceleró el aliento, que salía en jadeos visibles. A mitad del ascenso, Lyra se detuvo para recuperar el aire, apoyándose en un saliente mientras miraba hacia abajo. El bosque de Eldoria se extendía como un mar verde oscuro, y en la distancia, apenas visible, el humo de la montaña de cenizas marcaba el lugar donde Elandril había sellado a Viratar meses atrás. Todo esto por una pluma, murmuró, medio en broma, aunque el peso de su misión le apretaba el pecho. Elandril estaba unos pasos más arriba, se giró hacia ella con una ceja arqueada. Una pluma que podría salvarnos, respondió con tono serio, pero con un dejo de humor. Aunque si el grifo es tan grande como dicen las leyendas, tal vez deberíamos haber traído más flechas. Lyra rió suavemente con un sonido que aligeró el aire entre ellos, y siguieron subiendo hacia el risco que se alzaba cada vez más cerca. Cuando finalmente llegaron al nido, el sol estaba en su cenit, bañando la cima en una luz dorada que hacía brillar las plumas del grifo como si estuvieran tejidas con hilos de oro puro. El nido era una estructura enorme, un círculo de ramas y rocas encaramado al borde del risco, con vistas al abismo que se abría cientos de metros abajo. El grifo estaba allí, descansando en el centro con su cuerpo poderoso combinando la musculatura de un león con las alas majestuosas de un águila. Sus plumas doradas relucían, y sus ojos ámbar se alzaron hacia ellos con una furia primal cuando los vio acercarse. «Yo lo distraeré», dijo Elandril, desenfundando su espada con un movimiento rápido. La hoja élfica brilló con su resplandor azul, un eco de la magia que había sido inútil contra los fantasmas pero que aquí, contra carne y hueso, podría marcar la diferencia. «Tú toma la pluma». Lyra asintió con su arco listo en caso de emergencia, aunque sabía que disparar desde esa distancia sería arriesgado con Elandril tan cerca de la bestia. Se separaron en silencio, moviéndose con la coordinación de quienes habían aprendido a confiar el uno en el otro en los momentos más oscuros. Elandril corrió hacia el borde del risco, con sus botas deslizándose ligeramente sobre la piedra helada, y gritó para atraer la atención del grifo. La criatura alzó su cabeza con un movimiento brusco, sus ojos ámbar brillaban con furia, y con un rugido que hizo temblar las rocas bajo sus pies, desplegó sus alas y se lanzó hacia él. El sonido fue ensordecedor, un bramido que resonó en el aire y envió pequeñas avalanchas de nieve cayendo por la ladera. Elandril esquivó un zarpazo con una agilidad élfica, rodando a un lado mientras las garras del grifo rasgaban el aire a centímetros de su armadura. Se puso de pie de un salto y golpeó a la bestia en el flanco con su espada con la hoja cortando a través de plumas y músculo. El grifo chilló, un sonido agudo que perforó los oídos de Lyra, y se giró hacia él con una furia renovada. Sus alas batían con tanta fuerza que el viento levantó polvo y hielo a su alrededor. Mientras tanto, Lyra escaló por el lado opuesto del nido, sus manos aferrándose a las ramas ásperas, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y miedo. El nido estaba lleno de plumas sueltas y restos de presas, pero en el centro, entre un lecho de musgo y piedra, vio la pluma de la libertad, una pieza larga y brillante, más grande que cualquier pluma normal, que parecía tejida con hilos de oro líquido con su superficie reflejando la luz como un espejo. Con dedos temblorosos, Lyra la arrancó del nido, sintiendo una corriente cálida recorrerle el brazo al tocarla, como si el artefacto estuviera vivo.
Pero el movimiento alertó al grifo, que giró su cabeza hacia ella con un rugido ensordecedor que hizo vibrar el risco entero. Abandonó a Elandril y se lanzó hacia Lyra con sus garras extendidas y sus alas batiendo con una fuerza que la empujó hacia atrás. Ella corrió hacia el borde del risco, sus botas resbalaron en la piedra helada y tropezó. El vacío se abrió bajo ella, un abismo oscuro que parecía tragarse la luz del sol, y cayó con un grito ahogado con la pluma aún apretada en su mano. ¡Lyra! El grito de Elandril cortó el aire como un trueno. Dejó caer su espada, que golpeó la roca con un sonido metálico, y saltó hacia el borde del risco con sus piernas impulsándolo con una desesperación que desafiaba la lógica. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Lyra justo antes de que se perdiera en el abismo, sus dedos estaban apretándola con tal fuerza que le arrancó un jadeo de dolor. El peso de ella tiró de él hacia adelante, y por un instante, sus botas resbalaron al borde, enviando piedrecillas al vacío. Con un grito de esfuerzo, sus músculos temblaban bajo la tensión, la alzó hasta el risco, cayendo de rodillas mientras la arrastraba a terreno firme. Lyra jadeó, su pecho subía y bajaba rápidamente, y se aferró a él por un momento. El frío de la piedra bajo sus manos contrastaba con el calor de su cuerpo. No hubo tiempo para descansar. El grifo los persiguió mientras huían montaña abajo, sus alas batían con furia, enviando ráfagas de viento que los hacían tambalearse. Lyra guardó la pluma en su bolsa junto al orbe, y corrieron, sus pasos resonando contra la roca helada. El rugido del grifo los seguía, un eco de furia que parecía perseguirlos hasta el fin del mundo. Cuando llegaron al pie del sendero, Tormenta de Plata los esperaba con sus ojos oscuros brillando con una calma que contrastaba con el caos. Montaron de un salto, Elandril tiraba de las riendas mientras Lyra se aferraba a su cintura, y escaparon al galope, el sonido de los cascos resonaba en el aire. El rugido del grifo se desvaneció lentamente tras ellos, perdiéndose en la distancia mientras las montañas negras se alzaban a sus espaldas como un recordatorio de lo que habían superado. Cuando finalmente se detuvieron en un valle cercano, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Lyra desmontó primero con sus piernas temblando por el esfuerzo, y sacó la pluma de la libertad de su bolsa, sosteniéndola bajo la luz menguante. «Lo conseguimos», susurró, su voz estaba cargada de alivio. Elandril bajó a su lado con su respiración aún agitada, y puso una mano en su hombro en un gesto silencioso de gratitud. Pero en sus ojos, Lyra vio algo más, el eco de la desesperación que había sentido al verla caer, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con Elandril. Nos vemos bajo las estrellas.